bienvenidos una vez más a la recepción de esta Casa de Ideas. Entredicha una noche bravísima, muy lluviosa, y a nosotros se nos ocurre matarnos de risa. Saben ustedes que esta casa es doble, que tiene una casa escrita que pueden encontrar en www.entredicha.com y que a su vez tenemos el gusto de ser alojados en esta casa que se ve y que se escucha. Y si se ve y se escucha bien es gracias a Ulises Violato y a Facundo Gort. Y por supuesto, si esto sale más o menos organizado, es gracias a nuestros coordinadores en estudio, a Vero Pérez Lambrecht y a Mariano Boto, y también hay otras personas dando vueltas que les voy a ir presentando dentro de un ratito. Por supuesto, siempre agradecer a Ale Simonazzi, a Flor Meluso y a Cintia Arévalo, que están en las redes, en la producción, y que están llevando adelante este proyecto revuelto que cada vez crece más. Ahora hay un programa nuevo, ya se los voy a contar, que sale los jueves. Y ya que estoy hablando de eso, si quieren entrar a la página, hay un botoncito hermoso donde pueden suscribirse por poquito dinero, no saben cuánto nos ayuda, lo poquito con lo que puedan colaborar. Y si no pueden colaborar, también sepan que Revuelto tiene una app, pueden bajar la app en el celular y escucharnos en los colectivos, por las rutas del país, donde a ustedes se les ocurra. Pero bueno, hoy el tema es la risa, un tema que es tan reflexionado que es imposible cercarlo y hacer algún recorte. Ustedes saben que el primer domingo de cada año, se celebra el Día Mundial de la Risa. Había un tipo en India que se llamaba Madan Kataria, un médico que inventó, podríamos decir, o aplicó lo que es el yoga de la risa. Yoga de la risa no es que vos te sentás ahí, te relajas y te cuentan chistes, sino que hacen ejercicios de respiración, ejercicios lúdicos para preparar a los pulmones para reírse. La idea de ellos es que la risa provocada o la risa espontánea genera en el cuerpo el mismo efecto de salud. Y no son los únicos los que practican el yoga de la risa. Hay clubes de risa en 115 países, impresionante cómo esto está difundido, sino que también hay una ciencia que se llama getología, que viene de hielos, que es en griego risa, que estudia los efectos de la risa en la cabeza. Cómo se da la risa en el nerviosismo, en la alegría, en el estado de susto, cómo se relajan los músculos, cómo puede cambiar la opinión de una persona, las personas severas, las personas caprichosas, las personas obstinadas deberían hacer un poco de esta terapia conducida por un tal William Frey, que lideró esta ciencia de la risa. Pero hasta acá las expresiones modernas. Nos preguntábamos nosotros por las épocas antiguas. ¿Se reían de lo mismo los antiguos? ¿Significaba lo mismo la risa? Hay un señor ruso que se llamaba Vladimir Prop, no podía ser más que ruso, que escribió un texto que se llama La risa ritual en el folclore. Y ahí nos contaba que la risa no significaba en los tiempos antiguos lo mismo que ahora, que tenía un sentido mágico, un sentido de contrarrestar el mal, y que a su vez tenía que ver con la creación. Reír era crear. Había varias dioses en varias cosmologías, sobre todo diosas femeninas, que al reír creaban el mundo, que asistían los partos, y cuando el bebé lloraba era porque la diosa se estaba riendo. Bueno, según Prop, esto se pudre cuando llega el cristianismo y la risa se le atribuye a la muerte y al diablo. Los santos son circunspectos, no se ríen. Pero parece que esto no es del todo cierto, porque hay algunos santos que se ríen. Y aparte existe un evento que se llama la risa pascual. En Pascua, los sacerdotes, especialmente los alemanes, y sobre todo alrededor del siglo XVI, en una de las misas de Pascua, hacían reír a la gente con chistes subidos de tono, incluso chistes sexuales, por supuesto,
faltó muy poco tiempo para que venga un papa y lo prohibiera, pero pareciera que hasta comienzos del siglo XX y avanzado el siglo XX, en algunos lugares de Austria y Eslovaquia, se seguía celebrando la risa pascual. Cierto es que uno no asocia al cristianismo con un estado de risa ni de carcajada. Hasta un momento tampoco se asoció al judaísmo, pero bueno, al comienzo del siglo XX diría que la mayoría de los comediantes que uno conocía, o un gran porcentaje de comediantes sí eran judíos. Hoy vamos a tener uno en el piso, viene Rudy a conversar con nosotros, para quien el judaísmo es parte importante de su humor. Y si no asociamos el judaísmo y el cristianismo con un matarse de risa, menos asociaríamos a los egipcios, a la civilización egipcia, esa civilización tan hierática, tan rígida, tan asociada al más allá y los muertos, y sin embargo, tenía muchos dioses de la risa. La primera diosa que tenía se llamaba Bastet. La diosa esta era la diosa del placer, de la felicidad, de la alegría y de la danza, y para quienes están viendo verán que tiene una cabeza de gato. Todo el mundo sabe que los gatos para los egipcios eran sagrados, justamente porque los gatos eran una encarnación de la diosa Bastet, esta diosa que bailaba, que cantaba, que tenía instrumentos, y también era una diosa muy cotidiana. A veces tenía una canasta como si viniera de compras. Se celebraba un festival en una ciudad que tenía un templo, Bubastis, donde se consagraba toda esa ceremonia a esta diosa. En ese lugar, cerca de ese lugar, en el siglo XIX, un tipo que estaba cavando en la arena, un día encontró prácticamente un cementerio entero de gatos momificados, justamente porque los gatos acompañaban a los egipcios al más allá y también porque eran encarnación de esta diosa de la risa. Ahora, no solamente había una diosa de la risa, también había un dios de la risa. Este dios se llamaba Bes. Era más feo, era como un chamán enano, desnudo, sin cuello, que saca la lengua. Para los que ven y para los que no se los cuento, es un dios frontal, ¿sí? Tiene el cuerpo y la cabeza de frente, cosa muy rara en los egipcios, que en general tienen el cuerpo de costado y la cabeza de frente, o al revés. Era un dios menor, pero un dios muy popular, porque la risa, se suponía que la risa de Bes ahuyentaba todas las preocupaciones cotidianas, y estaba en las cabeceras de las camas y en las columnas principales de las casas, y también en las escuelas donde estudiaban los hijos de los nobles, porque servía para ahuyentar las pesadillas y comunicarse con los dioses. Y la última diosa, 3 dioses de la risa, es un montón para los egipcios, se llamaba Tawaret, y era una diosa especialmente asociada al nacimiento de los bebés, una diosa muy mestiza entre animal y hombre. Tenía esta cara de hipopótamo, cuerpo y cola de cocodrilo, los pechos caídos, el vientre embarazado, y era una diosa muy, muy popular entre las personas humildes. Las mujeres solían tatuarse la imagen de Taweret en sus brazos. Y como si esto fuera poco, los egipcios no solamente tenían dioses, sino que casi les diría que fueron los precursores de la caricatura política y de las burlas vinculadas a cuestiones sagradas. Existen muchos papiros y muchos ostracas, es decir, pedacitos de cerámicas, en donde hay mucho humor político y religioso. Por ejemplo, podemos ver, para los que están viendo y para los que no les cuento, cómo una persona que no pudo atravesar el juicio que se le hace a los muertos en el más allá, se transformó de golpe. Facu, por ahí si podés subir un poco la imagen, porque no se está viendo la parte justamente que me interesa, que es la parte donde este
Este muchacho, como no pudo pasar el juicio, fue transformado en un chancho. Ahora sí se ve, está volviendo en la nave que lleva a los muertos y lo llevan dos monos con cabeza de perro. Los monos con cabeza de perro eran muy sagrados como para hacer chistes en Egipto. Y por último, cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. Les decía que hay en Egipto un antecedente del humor político, de la caricatura política. Van a ver ustedes un pedacito de cerámica donde hay una rata juez y un gato sirviente, podría ser un león también, pero bueno, salió gato, que están castigando a una persona. Una civilización tan antigua y tan corta, si ustedes creen, en términos de lo que subsistió, porque el egipcio del contemporáneo no tiene nada que ver con el egipcio de aquella época. Así que, conociendo todos estos nuevos datos, vamos a dedicar todo el programa a los dioses de la risa, los vamos a invocar para que nos ayuden a pensar este tema hasta donde nos dé esta casa de ideas.